Y nosotros ahora tenemos en línea a Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional. Y es que, bueno, el tema económico hoy desde justamente nuestro Parlamento fue la noticia central. Era como poner en palabras una realidad, poner en números una realidad que no es desconocida para los venezolanos la viven. Además es cuestión prácticamente de días, de un día para el otro que cambian los precios. Eso nos hace recordar mucho el corralito y bueno, en un año nada más, en un año ha cambiado el precio de tantas cosas, por lo menos 8 veces. Es muy dramático lo que está viviendo Venezuela desde el punto de vista inflacionario. Saber que eso ha superado el 1.300% es una cifra que ni siquiera nos entra en la cabeza. No sabemos cómo ponerla en proporción, pero el venezolano sí, cuando se le diluye el dinero. Bienvenido, diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, un placer. Igualmente para nosotros. Lamento que sea para hablar de estos temas, pero quiero comenzar por lo siguiente. Se dice que la recesión se agudizó en el 2014, pero que a estas alturas, como se ha trasladado, se ha extendido hasta el 2017, estamos hablando de una depresión. La depresión nos luce perfecta la palabra para describirlo, pero exactamente cómo se lo pondría a usted en perspectiva a la comunidad internacional que nos está viendo, al venezolano que lo sufre, que lo entiende muy bien, no hay que estárselo explicando, pero al venezolano que está en el exilio, al latinoamericano que nos está viendo, al mundo que en este momento está preocupado por lo que pasa en Venezuela, ¿qué es lo que eso significa? Sí, bueno, el pasado martes dimos a conocer el índice de actividad económica mensual de la Asamblea Nacional, indicador que nos permite medir cuál es la actividad del PIB en Venezuela. Debido a que el Banco Central ha mantenido una política de ocultamiento de las cifras económicas, nosotros desde el Parlamento, decidido calcular tanto la inflación como el índice de actividad económica. Y en este sentido, contracción de la actividad económica durante el gobierno de Nicolás Maduro de 25%. Esto quiere decir que Venezuela, su economía se ha contraído en un cuarto, en solo 4 años. Esto es similar al colapso de la Unión Soviética en el año 90-91, el periodo especial cubano del 89 al 92, y eso se ha traducido especialmente en una contracción de la capacidad de consumo del venezolano, que se ha reducido alrededor de un 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que el venezolano ha dejado de consumir lo más básico debido a que la contracción económica no le ha permitido un nivel de consumo mayor. Y esto se ha traducido en cifras alarmantes que ha publicado la organización Cáritas Internacional, que indica que 8 de cada 10 niños de los sectores más pobres de Caracas sufren algún tipo de desnutrición. Diputado, esto es consecuencia del colapso de un modelo económico que ha fracasado en el mundo del socialismo y que sigue fracasando en Venezuela y que se está llevando por delante toda la vida del venezolano. Sabe que en estos días conversábamos con Diego Arria, ex embajador venezolano, y él decía, es que aquí no podemos sentarnos a hablar de la economía, porque es absurdo pensar que la dictadura va a tener alguna intención de arreglar las cosas, o enderezar el camino, o tomar ahora decisiones que realmente sí, pues, digamos, le den un alivio a los venezolanos. Nadie está esperando eso de ellos. Él decía, aquí por lo único que hay que trabajar, además de ponerle sí un porcentaje a la inflación y decir en un esquema, en una hoja, lo que el venezolano vive, es salir de la dictadura. La Asamblea, ¿cómo lo pondera, cómo lo evalúa? Porque es que hasta hace unos pocos meses estábamos hablando de salir de Nicolás Maduro, del poder, y esto de un momento para otro cambió a tener que plantearnos un 10 de diciembre unas elecciones que no tienen ningún tipo de relevancia entre los venezolanos en este momento, o hablar incluso de participar en unas elecciones presidenciales. ¿En qué momento cambiaron tantas las cosas que pasamos de un discurso, una estrategia, a esta otra que tenemos en el presente? Yo pienso que tu pregunta es muy importante. Yo pienso que nosotros no estuvimos tan cerca de salir de Nicolás Maduro durante las protestas, básicamente porque Diputado, lo estamos escuchando con dificultad. Yo no sé si la llamada es WhatsApp, espero que no, porque eso quizás es lo que complica las cosas. Quizás es mejor llamarlo a un teléfono fijo, que eso nos va a dar la garantía de que la comunicación va a ser certera. Pero bueno, lo vamos a intentar una vez más. Si está en un sitio en el que haya dificultad, coméntanos
coméntenoslo y por favor quédese en el mismo sitio en el que le hicimos la llamada para procurar que sea nítida. ¿Nos escucha? Sí, le escucho. ¿Ustedes? Okay. Sí, ahora, bueno, sí, un poco mejor, vamos a cruzar los dedos, pero sí nos decía sobre la importancia de la pregunta, nos decía que nunca se estuvo cerca de salir de Nicolás Maduro en las protestas, pero eso era lo que se decía que era el propósito, ¿no? Sí, ese era el propósito, evidentemente, reclamar contra la sentencia 155 y 156, que rompió el orden, bueno, rompió por completo el orden constitucional en Venezuela. Y lo que se exigía era la devolución del orden constitucional, básicamente a través de la remoción del Tribunal Supremo de Justicia, y eso generó una ola de protesta durante una gran cantidad de tiempo, que lamentablemente dejó el saldo de más de 120 personas que perdieron la vida. Lamentablemente esa situación generó una gran cantidad de expectativas entre la población que en mi opinión no eran reales. Exacto. El sustento de Nicolás Maduro, que era la Fuerza Armada Nacional, no se movió ni un poquito, como tú bien sabes. Allí hubo una cohesión muy importante debido a la colaboración que existe entre el Partido Social. La colaboración que existe entre, perdón, las Fuerzas Armadas en Venezuela y el Partido Socialista. Sí, sí. Y eso ha quedado reflejado en este momento cuando la Fuerza Armada ha tomado control de la industria PDVSA. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Bueno, básicamente que el colapso económico se irá profundizando. En este momento la Fuerza Armada Nacional Venezolana tiene control de todas las empresas en Venezuela, de todas las empresas del Estado, y eso es sumamente grave porque eso está contribuyendo al colapso económico, ya que en su gestión todos los militares han estado caracterizados por la corrupción y la ineficiencia, y eso se ha reflejado en el colapso de la vida del venezolano y de toda la economía nacional. Diputado, de hecho usted ha hecho una evaluación perfecta de la realidad, pero no quiero que crea que le estoy restando relevancia a la discusión de hoy de la Asamblea Nacional en lo absoluto. Sé que es determinante hablar de eso, pero es que el centro de todo es que esta gente sigue en el poder. Y el tema del diálogo ahora luce como desdibujado porque ellos pusieron una condición que es prácticamente imposible de cumplir. Además, la oposición no la debería cumplir, ni siquiera debería hacer el esfuerzo por intentar convencer a los países que ya han sancionado a ese régimen retirar las sanciones. Es como un absurdo, le pusieron una condición a la oposición que no va a poder cumplir, además que no debería, como decía antes, querer cumplir. Entonces, ¿qué alternativa le queda a Venezuela para la transición? Porque sabemos que este régimen está ahorcado desde el punto de vista económico. No digamos los venezolanos, porque a ellos les interesa su propio beneficio. Pero ¿qué alternativas le quedan a ustedes como para apuntar a que eso sea posible, salir de esta gente? Mira, Carla, tu pregunta es sumamente importante. Venezuela en este momento se parece muchísimo a la Europa del Este de 1989. En ese momento ni Hernecker, ni Jaruzelski, ni Gorbachev querían un cambio político detrás de la cortina de hierro. Pero el colapso económico obligó a un cambio político allí. Y básicamente allí hubo una gran presión internacional que nadie esperaba, pero en definitiva en Polonia, que yo creo el ejemplo más importante, fue a través de la negociación que se generó allí. ¿Sí? Den un golpe de timón. Si aquí otras personas traten una salida de fuerza, evidentemente vamos a esperar algo casi imposible, porque en este momento la Fuerza Armada está tomada de la mano con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces el gran esfuerzo que nosotros estamos librando en este momento, los demócratas en Venezuela, es lograr condiciones electorales para un cambio político en Venezuela, y eso es posible solo con la presión internacional, y por eso para nosotros es tan importante todo lo que está ocurriendo en este momento. No porque el diálogo anterior haya funcionado, nunca ha funcionado, no hay ningún tipo de credibilidad, pero es importante que la comunidad internacional que se está sentando en esa mesa de negociación logre junto a nosotros lograr sentar al gobierno y colocar esas condiciones para el cambio. Entonces, sí. Dejamos... tanto los que están en el poder como a nosotros mismos lograr esas condiciones subjetivas y objetivas para un cambio político. Mire, diputado, ya tenemos que despedirlo, pero nuestra intención de hacer las preguntas que en este momento sentimos son las que se hace la gente, no es para acusarlos, ni agredirlos, ni presionarlos, porque
siempre insistimos desde aquí que ustedes se llevan la peor parte, que no es fácil combatir contra una dictadura que no es tradicional, que está apoyada por el terrorismo internacional, por la violencia del país vecino, que tiene además el tema del narcotráfico, la violencia interna, bandas delincuenciales desatadas, adrede, bandas delincuenciales que son el brazo violento de la propia dictadura, también con rienda suelta, fuerzas armadas que ahora siempre estuvieran compradas, pero que ahora tienen también el control económico. Sabemos que no es sencillo. Nuestra intención de preguntar y preguntar es intentar ayudarlos a encontrar el mejor camino, a encontrar la verdad, porque todos queremos que ya Venezuela sea libre. Diputado, como siempre, muchísimas gracias por participar en el programa y siempre le deseamos a nuestra Venezuela, primero que Dios la bendiga, la siga bendiciendo, la siga iluminando y además recordarles que esta ventana es de ustedes, de nadie más. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Un abrazo. Igualmente para nosotros. El diputado con nosotros, Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional. En principio íbamos a hablar, sí, de economía de inflación, pero es que el origen de todo este drama está en que esta gente sigue en el poder, siguen allí en el poder. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. A ellos les interesa su propio beneficio, pero ¿qué alternativas le quedan a ustedes como para apuntar a que eso sea posible, salir de esta gente? Mira, Carla, tu pregunta es sumamente importante. Venezuela en este momento se parece muchísimo a la Europa del Este de 1989. En ese momento ni Hernecker, ni Jaruzelski, ni Gorbachev querían un cambio político detrás de la cortina de hierro. Pero el colapso económico obligó a un cambio político allí. Y básicamente allí hubo una gran presión internacional que nadie esperaba, pero en definitiva en Polonia, que yo creo el ejemplo más importante, fue a través de la negociación que se generó allí. ¿Sí? Den un golpe de timón. Si aquí otras personas traten una salida de fuerza, evidentemente vamos a esperar algo casi imposible, porque en este momento la Fuerza Armada está tomada de la mano con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, el gran esfuerzo que nosotros estamos librando en este momento, los demócratas en Venezuela, es lograr condiciones electorales para un cambio político en Venezuela, y eso es posible solo con la presión internacional, y por eso para nosotros es tan importante todo lo que está ocurriendo en este momento. No porque el diálogo anterior haya funcionado, nunca ha funcionado, no hay ningún tipo de credibilidad, pero es importante que la comunidad internacional que se está sentando en esa mesa de negociación logre junto a nosotros lograr sentar al gobierno y colocar esas condiciones para el cambio. Entonces, sí. Dejamos... tanto los que están en el poder como a nosotros mismos lograr esas condiciones subjetivas y objetivas para un cambio político. Mire, diputado, ya tenemos que despedirlo, pero nuestra intención de hacer las preguntas que en este momento sentimos son las que se hacen. Decidió calcular tanto la inflación como el índice de actividad económica, y en este sentido nosotros contracción de la actividad económica durante el gobierno de Nicolás Maduro de 25%. Esto quiere decir que Venezuela, su economía se ha contraído en un cuarto, en solo 4 años. Esto es similar al colapso de la Unión Soviética en el año 90-91, el periodo especial cubano del 89 al 92, y eso se ha traducido especialmente en una contracción de la capacidad de consumo del venezolano, que se ha reducido alrededor de un 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que el venezolano ha dejado de consumir lo más básico debido a que la contracción económica no le ha permitido un nivel de consumo mayor. Y esto se ha producido en cifras alarmantes que ha publicado la organización Cáritas Internacional, que indica que 8 de cada 10 niños de los sectores más pobres de Caracas sufren algún tipo de desnutrición. Diputado, esto es consecuencia del colapso de un modelo económico que ha fracasado en el mundo, el socialismo, y que sigue fracasando en Venezuela, y que se está llevando por delante toda la vida del venezolano. Sabe que en estos días conversábamos con Diego Arria, ex embajador venezolano,
Y él decía, es que aquí no podemos sentarnos a hablar de la economía, porque es absurdo pensar que la dictadura va a tener alguna intención de arreglar las cosas o enderezar el camino o tomar ahora decisiones que realmente sí, pues, digamos, le den un alivio a los venezolanos. Nadie está esperando eso de ellos. Él decía, aquí por lo único que hay que trabajar, además de ponerle sí un porcentaje a la inflación y decir en un esquema, en una hoja, lo que el venezolano vive, es salir de la dictadura. Y nosotros ahora tenemos en línea a Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional. Y es que, bueno, el tema económico hoy desde justamente nuestro Parlamento fue la noticia central. Era como poner en palabras una realidad, poner en números una realidad que no es desconocida para los venezolanos la viven. Además es cuestión prácticamente de días, de un día para el otro que cambian los precios. Eso nos hace recordar mucho el corralito y bueno, en un año nada más, en un año ha cambiado el precio de tantas cosas, por lo menos 8 veces. Es muy dramático lo que está viviendo Venezuela desde el punto de vista inflacionario. Saber que eso ha superado el 1.300% es una cifra que ni siquiera nos entra en la cabeza. No sabemos cómo ponerla en proporción, pero el venezolano sí, cuando se le diluye el dinero. Bienvenido, diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, un placer. Igualmente para nosotros. Lamento que sea para hablar de estos temas, pero quiero comenzar por lo siguiente. Se dice que la recesión se agudizó en el 2014, pero que a estas alturas, como se ha trasladado, se ha extendido hasta el 2017, estamos hablando de una depresión. La depresión nos luce perfecta la palabra para describirlo, pero exactamente cómo se lo pondría a usted en perspectiva a la comunidad internacional que nos está viendo, al venezolano que lo sufre, que lo entiende muy bien, no hay que estárselo explicando, pero al venezolano que está en el exilio, al latinoamericano que nos está viendo, al mundo que en este momento está preocupado por lo que pasa en Venezuela, ¿qué es lo que eso significa? Sí, bueno, el pasado martes dimos a conocer el índice de actividad económica mensual de la Asamblea Nacional, indicador que nos permite medir cuál es la actividad del PIB en Venezuela. Debido a que el Banco Central ha mantenido una política de ocultamiento de las cifras económicas, nosotros hemos, desde el Parlamento... ¿La Asamblea cómo lo pondera, cómo lo evalúa? Porque es que hasta hace unos pocos meses estábamos hablando de salir de Nicolás Maduro, del poder, y esto de un momento para otro cambió a tener que plantearnos un 10 de diciembre unas elecciones que no tienen ningún tipo de relevancia entre los venezolanos en este momento, o hablar incluso de participar en unas elecciones presidenciales. ¿En qué momento cambiaron tantas las cosas que pasamos de un discurso, una estrategia, a esta otra que tenemos en el presente? Yo pienso que tu pregunta es muy importante. Yo pienso que nosotros no estuvimos tan cerca de salir de Nicolás Maduro durante las protestas, básicamente porque Diputado, lo estamos escuchando con dificultad. Yo no sé si la llamada es WhatsApp, espero que no, porque eso quizás es lo que complica las cosas. Quizás es mejor llamarlo a un teléfono fijo, que eso nos va a dar la garantía de que la comunicación va a ser certera. Pero bueno, lo vamos a intentar una vez más. Si está en un sitio en el que haya dificultad, coméntenoslo y por favor quédese en el mismo sitio en el que le hicimos la llamada para procurar que sea nítida. ¿Nos escucha? Sí, le escucho. ¿Ustedes? Okay. Sí, ahora, bueno, sí, un poco mejor, vamos a cruzar los dedos, pero sí nos decía sobre la importancia de la pregunta, nos decía que nunca se estuvo cerca de salir de Nicolás Maduro en las protestas, pero eso era lo que se decía que era el propósito, ¿no? Sí, ese era el propósito, evidentemente. Reclamar contra la sentencia 155 y 156, que rompió el orden, rompió por completo el orden constitucional en Venezuela. Y lo que se exigía era la devolución del orden constitucional, básicamente a través de la remoción del Tribunal Supremo de Justicia, y eso generó una ola de protesta durante una gran cantidad de tiempo, que lamentablemente dejó el saldo de más de 120 personas que perdieron la vida. Lamentablemente esa situación generó una gran cantidad de expectativas entre la población que en mi opinión no eran reales. Exacto. El sustento de Nicolás Maduro, que era la Fuerza Armada Nacional, no se movió ni un poquito, como tú bien sabes. Allí hubo una cohesión muy importante debido a la colaboración que existe entre el Partido la colaboración que existe entre, perdón, las Fuerzas Armadas en Venezuela y el Partido Socialista. Sí, sí. Y eso ha quedado reflejado en este momento cuando
la Fuerza Armada ha tomado control de la industria PDVSA. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Bueno, básicamente que el colapso económico se irá profundizando. En este momento, la Fuerza Armada Nacional Venezolana tiene control de todas las empresas en Venezuela, de todas las empresas del Estado. Y eso es sumamente grave porque eso está contribuyendo aún más al colapso económico, ya que en su gestión todos los militares han estado caracterizados por la corrupción y la ineficiencia, y eso se ha reflejado en el colapso de la vida del venezolano y de toda la economía nacional. Diputado, de hecho usted ha hecho una evaluación perfecta de la realidad, pero no quiero que crea que le estoy restando relevancia a la discusión de hoy de la Asamblea Nacional en lo absoluto. Sé que es determinante hablar de eso, pero es que el centro de todo es que esta gente sigue en el poder. Y el tema del diálogo ahora luce como desdibujado porque ellos pusieron una condición que es prácticamente imposible de cumplir. Además, la oposición no la debería cumplir, ni siquiera debería hacer el esfuerzo por intentar convencer a los países que ya han sancionado a ese régimen retirar las sanciones. Es como un absurdo, le pusieron una condición a la oposición que no va a poder cumplir, además que no debería, como decía antes, querer cumplir. Entonces, ¿qué alternativa le queda a Venezuela para la transición? Porque sabemos que este régimen está ahorcado desde el punto de vista económico. No digamos los venezolanos, porque